Buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que estén todos muy bien, animados por el espíritu. Llegó septiembre, feliz mes de la Biblia y mes muy especial para todos los que estamos en la educación, Día del Maestro, Día del Profesor, Día del Estudiante. Así que lo celebramos dedicándonos a nuestra temática. Vamos a dedicar 2 martes o quizás 3, no sé, vamos a ver cómo avanzamos, a ver ¿qué posibilidad habría de elaborar una hermenéutica que hasta donde yo sé no tiene mucho desarrollo teórico, que es una hermenéutica desde los jóvenes o desde los adolescentes? Es verdad que existen muchas propuestas de lectura bíblica con jóvenes o con adolescentes, pero yo no conozco que haya una sistematización teórica sobre qué elementos debería tener una hermenéutica para adolescentes y para jóvenes. Como toda hermenéutica tiene como punto de partida, por un lado, la situación del que lee, pero a su vez necesita apoyarse en un exégesis. Sobre la situación de quien lee, es decir, situación de adolescentes y jóvenes, ustedes tienen materias sobre psicología, saben mucho más que yo. Habrá ciertamente en este contexto de pandemia que vivimos muchos estudios sociológicos sobre qué les está pasando a los adolescentes y particularmente a los jóvenes, quienes empezaban este año la universidad o salían al mundo laboral. Así que elementos para mirar la realidad hay muchos. Yo voy a aportar lo que yo puedo, que es lo bíblico. Entonces, si vamos a buscar en primer lugar una exégesis histórica, la primera pregunta es si existía en tiempos de Jesús o en tiempos bíblicos, digamos, porque total los cambios culturales no eran tan vertiginosos como hoy en día, si existía el fenómeno de la adolescencia, juventud, en qué consistían esas etapas de la vida. Ciertamente el fenómeno de la adolescencia tal como lo conocemos hoy no se daba en tiempos de Jesús, eran otras las responsabilidades que muy pronto se asumían y el rol que había en la sociedad, pero sí tenemos que marcar, como en absolutamente todas las culturas, lo que hay que marcar es el momento del paso de la niñez a lo que sigue, que el término adolescencia no existía, de la niñez a la pubertad, si quieren ustedes. Eso en todas las culturas tiene un señalamiento. ¿Por qué? Porque se dan los grandes cambios biológicos, corporales y genitales. Ese momento en todas las culturas tiene alguna mirada especial, en algunas más fuertemente, con ritos de paso, en otras no, pero ciertamente es un momento que señala el final de la infancia. Después la discusión es si en los tiempos antiguos había una adolescencia como tenemos hoy en día o si directamente ya se entraba en la juventud. Vayamos específicamente a lo bíblico. En Levítico capítulo 15, cuando se detallan las normas sobre la pureza y la impureza, hay un señalamiento muy claro sobre la impureza del semen y de la sangre menstrual. En este sentido, tanto las poluciones involuntarias de semen, que sabemos que en la adolescencia son típicas, y el flujo de la sangre menstrual, entran en la categoría de aquello que convierte en impura a la persona, ¿sí? Los fluidos corporales transmiten impureza. En tal caso, la semana que viene nos detenemos un poquito más en el por qué. Pero esa indicación, pureza-impureza, para lo que era la organización religiosa del tiempo de Jesús, nos está diciendo que, bueno, que como en todas las culturas, estos cambios corporales que señalan el ingreso a la pubertad tenían su importancia, tenían su lugar. Como digo, la semana que viene quiero mirar esto más de cerca. Dando una mirada más general a cómo aparecen los jóvenes en la Biblia, y ahora nos referimos a toda la Biblia porque, como digo, los cambios culturales no eran tan vertiginosos ni drásticos como lo son hoy en día, y si bien, por supuesto, desde el tiempo de los clanes patriarcales hasta el tiempo de Jesús hubo cambios sociales,
Básicamente lo que encontramos es que la descripción de los jóvenes y las jóvenes está bastante marcada por lo que hoy llamamos la categoría de género que hemos visto en la hermenéutica feminista. Es decir, para la descripción de los jóvenes o de las jóvenes hay elementos característicos. ¿Cuáles son esos? Básicamente se los puse en la fotocopia. Con respecto a los jóvenes varones, se valora la capacidad para la guerra. Es el gran elemento que aparece. La capacidad para la guerra. Los jóvenes tienen que ser fuertes, estar adiestrados y lucirse en eso. Para las mujeres jóvenes, aparece principalmente esta tarea, que en las sociedades tradicionales ha sido siempre tarea de mujeres, que es ir a buscar el agua al pozo, aunque parezca una cosa muy vaga de la vida cotidiana, pero en todas las sociedades tradicionales marca el lugar de la mujer en la sociedad. Van a buscar el agua al pozo porque el agua se necesita para las tareas hogareñas. Estoy perdiendo papeles hoy por el piso. Para ambos lo que aparece como una característica común es el tema de enamorarse. Y así tenemos en el Antiguo Testamento distintas historias de amor y sobre todo sería muy interesante hacer una lectura del Cantar de los Cantares, ya que en ese poema, por más que la Iglesia usa el poema para hablar del matrimonio, en ese poema en ningún momento se habla del matrimonio, sino que claramente son un joven y una joven. Es más, al final del Cantar de los Cantares aparecen los hermanos de la chica diciendo: a nuestra hermana ya le han crecido los pechos y andan los cervatillos dando vuelta alrededor de ella. O sea que clarísimamente es una jovencita. Podría ser un texto interesante para trabajar. Después también a lo largo del Nuevo Testamento encontramos varias veces que se habla de jóvenes, y yo quiero incorporar también en esta lista de jóvenes al adolescente Jesús perdido y hallado en el templo. Nosotros seguimos diciendo en el quinto misterio del Rosario, y se reza así: el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Pero si tenía 12 años, a propósito el Evangelio marca lo de los 12 años, porque es la edad en la cual más o menos se considera que se producen estos cambios. De hecho, en el judaísmo posterior y hasta el día de hoy, en el judaísmo posterior a Jesús y hasta el día de hoy, y podemos pensar que en tiempos de Jesús hubiera ya algo de esto, aunque no estuviera absolutamente sistematizado todavía. Piensen que hay una ceremonia muy importante en el judaísmo, tal vez la escucharon alguna vez, la Bar Mitzvah, que es la primera vez que el niño lee la Biblia en público, en la sinagoga. Y eso marca el hecho de que deja de ser un niño y pasa a participar de la asamblea. Durante muchos siglos esto fue exclusivo de varones, ahora se hace en muchas ramas del judaísmo, se hace con las nenas también. Pero probablemente tenemos que leer el texto de el adolescente Jesús, que no se perdió para nada, que se quedó a propósito y a sabiendas queriendo en el templo. Tenemos que leerlo en referencia a esta práctica judía del momento en que se lo deja de considerar un niño, porque puede pasar a integrar la asamblea si aprendió a leer la Torá. Eso como elementos para tener en cuenta. También quiero remarcar un texto del profeta Joel que toma Pedro la mañana de Pentecostés, según el libro de los Hechos, cuando el profeta Joel dice: sus hijos tendrán visiones, sus hijas soñarán sueños, y sobre los jóvenes derramaré mi espíritu y profetizarán. Nosotros hoy en día tenemos una gran discusión a nivel político sobre el lenguaje inclusivo, si hay que decir argentinos y argentinas, hijos e hijas, o seguir usando el masculino para englobar todo. El hecho de que aparezca en un libro bíblico hijos e hijas referido a los jóvenes en momentos en que no se discutían estas cuestiones de lenguaje inclusivo, quiere decir que hay una marca sobre
una obra que hace el espíritu independientemente del sexo de la persona sobre la cual el espíritu va a obrar. Y allí se habla de profecía de los jóvenes y las jóvenes en general. Ese texto lo quiero señalar porque me parece importante también. Con estos elementos, que son mínimos de ubicación histórica, y tomando lo otro que necesitamos para una hermenéutica, que es ver quién lee. Hace muchos años, cuando yo enseñaba en el IPA, teníamos una materia que era específicamente para ver de qué manera leer la Biblia con los jóvenes, y allí con los alumnos llegamos a delimitar que una hermenéutica para adolescentes o para jóvenes debería mirar en un texto bíblico al menos 4 aspectos, que son los que les comparto. Uno, todas las situaciones de cambio, ver qué situaciones de cambio hay en el texto, qué cambios se proponen y desde ahí ver el que me dice hoy. La otra, la cuestión de los grupos. Ciertamente para los adolescentes es fundamental su grupo de pertenencia y muchos textos bíblicos podemos releerlos desde esta cuestión de la clave del grupo o de la persona que está sola. Piensen, por ejemplo, por decir un ejemplo, el que yo usé con ustedes al comienzo de año para la narrativa, el hombre de la mano paralizada. Ese hombre está solo. Y los fariseos que critican están en grupo. Entonces, ¿cómo puede pasar que un grupo se haga fuerte frente a un pobre tipo que está solo? Bueno, plantear estas cuestiones en los textos, lo estoy tirando simplemente, pero es un elemento interesante. El otro es el de la identidad. Verdaderamente es durante la adolescencia donde construimos nuestra identidad, por eso les puedo asegurar que pasan los años y esos elementos nos siguen marcando a fuego. La música que escuchamos en la adolescencia, las prácticas que tuvimos en la adolescencia, es el momento en el cual se va forjando la identidad. Entonces, también tenemos textos bíblicos que son muy ricos en cuanto a esto de cómo se construye la identidad, cómo se construye en relación con los otros, en relación con Dios. Y un último elemento es el de la fiesta, porque todos los catequistas, sobre todo los de colegio secundario, dicen que los chicos todo el tiempo lo que están pensando es en fiesta, el sábado dónde festejan, con quién festejan, si hay una fiesta, si los invitan, si no van, si van, cómo van a festejar el viaje egresado, cómo van a festejar esto y lo demás allá. Con lo cual el momento que estamos viviendo, difícil para todos, pero para los adolescentes difícil desde estos aspectos también. Bueno, esas son claves desde las cuales podemos leer un texto bíblico para buscar resonancias que hablen hoy a la situación particular de adolescentes. Hoy no les doy ninguna consigna que me tengan que entregar, pero yo hoy les hago una sugerencia. Yo les doy en el apunte las citas bíblicas donde aparece la palabra joven. Del Nuevo Testamento son todas las que hay las que les pongo. En el Nuevo Testamento son todas las que hay las que les pongo. En el Antiguo no les puse todas, pero sí les puse las que son representativas de estas características de jóvenes varones y jóvenes mujeres. Se repiten bastante, sobre todo esto de ponderar en un joven sus habilidades guerreras se repite bastante. Así que no les puse todas las que hay, sino las que son representativas. Yo no les doy consigna para hoy, pero la verdad, sobre todo quienes trabajan con jóvenes, la verdad que una cosa que podrían hacer es tomar la Biblia, ya sea en libro o en la compu, y anotarse cada una de las citas de qué se trata. Porque algunos de ustedes plantearon para esta segunda mitad del año cómo elegir textos bíblicos y mi modesta experiencia, si bien ahora hace bastante que no estoy directamente en la catequesis de colegio, mi modesta experiencia es que usamos siempre los mismos textos bíblicos, siempre los mismos, pasan los años, un chico puede estar de primero a quinto año del secundario y capaz que hay textos que ha visto miles de veces y otros que no los ha trabajado nunca. Así que hoy no hay consigna para que entreguen, hoy simplemente me pasan el presente y ya está, pero aprovechen este rato que tienen y anótense, por lo menos así como una ayuda a memoria, esta cita es la del joven rico, esta es la de tal cosa.
y ténganlos, porque cuando hay que buscar textos sobre jóvenes que no son tantos, tampoco es que son muy pocos, pero tampoco hay mucho trabajo hecho al respecto, en mi modesta opinión. Después, si alguno de ustedes tiene la Biblia para jóvenes, otro día vemos algunas cosas. Yo acá no la tengo, tendría que irme hasta la biblioteca donde hay una, pero eso está un poquito difícil de hacer en este momento. Bueno, hoy sin consigna, pero con este consejo. Anótense tipo ayuda a memoria y ahí tienen las citas donde aparecen jóvenes en la Biblia. Buena semana.